Bueno, pues si te parece, en lo que vamos entrando, Noemí, me permites que te presente. Antes que nada, Vale. darte las infinitas gracias y la bienvenida por participar en este ciclo de Festival Starlight 2022 que se inaugura este día contigo. Noemí, permítanme que la presente. Ella se licenció en Astrofísica por la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife. Permaneció en Canarias, donde obtuvo un máster por el Instituto de Astrofísica de Canarias, estudiando la calidad del cielo nocturno en infrarrojo cercano en el Observatorio del Roque de los Muchachos, que fue donde tuvimos muchísima ocasión de trabajar. ¿Te acuerdas, Noemí, con los Sí. radiómetros, Marquiller? En fin, era cuando estábamos haciendo, de hecho, la campaña para el Gran Telescopio Canarias, ¿no? Ujú. Pues ella trabajó en el 2002, ya se incorporó como personal del Telescopio Nacional Galileo y trabajó como operadora de este telescopio mientras hacía además su doctorado en Física del Cosmos en la Universidad de La Laguna, donde se gradúa en 2009. Aquí en su tesis ya sentó las bases para el estudio de la composición superficial de los planetas enanos del sistema solar, que ha abarcado gran parte de su trabajo, pero como ven también muy, muchas veces tratamos en multidisciplinar porque abarcamos campos diferentes. Obtuvo después diferentes puestos postdoctorales, uno por ejemplo en el Centro de Investigación Ames de la NASA, en Moffett Field, en Estados Unidos, también en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, y a su vez también en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, ¿no? En Estados Unidos. Ujú. En el 2015 se incorpora al Instituto Espacial de Florida, de la Universidad de Florida Central, como científica, se llamaría visitante, ¿verdad? Sí. Sí, antes de unirse como investigadora asociada al de Ciencias Planetarias, que ya lo hizo en 2016. Su trabajo se centra, y también nos va a hablar de ello, ¿verdad?, sobre las propiedades superficiales de cuerpos pequeños del sistema solar. La doctora Pinilla formó también parte del grupo que descubrió por primera vez hielo de agua y sustancias orgánicas complejas en la superficie de un asteroide 24 Temis, liderando todos los trabajos de esta modelización, que ha servido para posteriores estudios. Y eso le ha valido también tener un papel muy representativo en misiones internacionales de apoyo de la NASA, como New Horizons en Osiris Rex, bueno, o también Lucy, que también muchos le Ujú. han oído nombrar, y desde el 2020 es la líder, como dice en el cartel lo decimos, que es la principal, diríamos, investigadora de un proyecto que es DISCO, que es Discovering la composición superficial de objetos transneptunianos, ¿no? Ujú. Es un gran programa para investigar sobre todo el contenido de hielo del sistema solar. Y ya para culminar, para cerrar, decir que ya desde el 2018 Noemí se une al equipo de liderazgo del Observatorio de Arecibo como gerente de ciencia. Así que Noemí, bueno, apoyó al director e investigador de la dirección de un grupo de 20 científicos de carrera, desde científicos, senior a estudiantes, hasta el 2020. Y ahora es la científica principal adjunta del Observatorio de Arecibo, donde busca Madre. la excelencia y dar a conocer sus logros en astronomía, aeronomía, radar planetario y además, bueno, aparte de todo este larguísimo currículo que podríamos seguir la tarde, decir que es una excelente divulgadora y además una excelente, bueno, yo puedo decir persona por todo lo que la he tratado y la he conocido, o sea que es un lujo tener astrónomas, como tenemos también aquí a Julia, con esa talla, ese bagaje, esa experiencia y además esa disponibilidad para enseñarnos y con lo mejor de ellas también y de lo que saben. Y un orgullo, tantas astrónomas también mujeres liderando proyectos tan importantes. Así que Noemí, muchas gracias. Me callo y si te parece, al final pasamos a preguntas, las podemos ir registrando por chat y al final quien quiera también se quita el micro y puede preguntar. Pues el título de la ponencia, que no lo habíamos dicho, es para precisamente descubriendo disco, los transneptunianos, objetos transneptunianos, podríamos traducirlo como desenterrando fósiles de hielo en el sistema solar gracias al telescopio espacial James Webb, que también es noticia solo eso, ¿no? Así que adelante, Noemí. Muchas gracias por todo el detalle. Y bueno, voy a pasar ya a hablar de la ciencia, que es para lo que hemos venido. Entonces, como dice, bueno, agradecerte a ti, era lo primero que tenía. Bueno, lo primero que tengo es eso, que voy a hablar de mi programa, que es DISCO, es desenterrar la información que está en estos fósiles helados, que son los transneptunianos, y algo que seguramente todos queréis oír hablar, que es el James Webb Space Telescope. Entonces, este programa va a usar el James Webb y durante la charla voy a hablar también de en qué estado está ahora mismo, qué es todo lo que ha pasado estos días, estas semanas, todo lo que habéis oído hablar últimamente.
Y a ver cómo voy pasando aquí. Agradecer a Toñi, a la Fundación Starlight, al Instituto de Astrofísica de Canarias y a todos vosotros por estar aquí y darme la oportunidad de compartir este proyecto con todos. Sobre todo antes de siquiera tener datos, que todavía no sabemos qué va a salir. Para presentaros un poco disco, como dijo Tony, esto es lo que en inglés llaman un large program, es decir, un programa grande que se aprobó para el ciclo 1 del James Webb. La convocatoria salió en octubre o noviembre del 2020, el deadline era como el 20 de noviembre, algo así, o el 15 de noviembre. Y bueno, lo enviamos, lo preparamos, estábamos preparados. Es un trabajo de grupo, como digo ahí, 13 investigadores. De hecho, Vania, que está en esta teleconferencia, fue una de las que más apoyo me dio a la hora de prepararlo, porque se encargó mucho de toda la parte técnica de cómo van a ser las observaciones de cada uno de los objetos. Y otra persona que está no directamente en el equipo de disco, pero sí en otros programas de observación que tengo con el James Webb conmigo, es Javier Licandro, que fue el supervisor de mi tesis y con el que empecé a trabajar en los objetos transneptunianos. Así que él va conmigo en todos los proyectos que hago desde entonces. Y bueno, es un trabajo de equipo. Tienes investigadores de distintos países, creo que hay como de unos 8 países: Brasil, Nueva Zelanda, Francia, Portugal, Estados Unidos. Y entre ellos hay 3 postdocs y hay 2 estudiantes de doctorado. Y me gusta resaltarlo porque es algo que me gustó mucho hacer. Yo creo que James Webb está empezando ahora, entonces es una herramienta de futuro, a pesar de que ya lleva 20 años en desarrollo, ahora mismo que es cuando se empieza a hacer ciencia, la van a usar mucha gente que todavía no está siquiera estudiando astrofísica y va a producir descubrimientos que van a ir más allá de lo que es esta década o 2 décadas, si tenemos suerte, de funcionamiento del James Webb. Por eso me gustó mucho incluir gente que está empezando a dar sus primeros pasos en la carrera ahora mismo. Y bueno, así para comparar un poquito, estas 2 histogramas muestran la proporción dentro de la categoría de sistemas solares, exoplanetas y sistema solar. Entre las propuestas del James Webb se diferenciaba entre las cortas, que son entre 12 o 12 horas y media, algo así, las medias, que era hasta 70 horas, y las grandes, que era de 70 para arriba. Entonces solo se aprobó una grande, que es la nuestra, disco. Y como podéis ver, en cuestión de horas, pues disco solo se lleva más de la mitad de lo que se llevaron los 12 programas de observación cortos. Con lo cual tenemos un buen pedazo del pastel. Así un poquito de qué es disco, pues eso, se va a ejecutar con el James Webb, que se lanzó, como sabéis, el día de Navidad de este año, a primera hora de la mañana de aquí, de Estados Unidos, y se lanzó desde la Guayana, desde la zona ecuatorial, y disco va a ser el primer gran programa, el primer large program, que va a estudiar la composición de los objetos helados más hasta los 5 micras. Y esto ya veréis más adelante, es muy importante porque nos permite acceder a la zona que va a ser más diagnóstica en cuanto a la composición superficial. Son casi 100 horas en las que vamos a hacer 59 transneptunianos y centauros. Está en la colección de estos 60 objetos, hay en distintas categorías dinámicas, cubrimos todos los tamaños, todos los albedos, todos los colores, y acabó siendo un programa grande y acabaron siendo 60 objetos para asegurarnos que nuestra muestra era representativa de toda la diversidad que hay o que creemos que hay en el cinturón de objetos transneptunianos. Y después va a alimentarse también de los resultados de otra propuesta en la que también estoy involucrada, que se va a ejecutar durante lo que llamaron el tiempo garantizado, que es tiempo a que solo tiene acceso gente que trabajaba en los equipos del James Webb. Y en este tenemos aprobados más de 10 objetos también que cubren los gaps que tiene disco. Vamos, al revés, disco se hizo después, entonces lo que hice fue asegurarme que no incluía objetos repetidos, porque te lo pide el James Webb, pero también asegurarme que las 2 se complementaban y que juntas tenían más poder, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis equipos, esto es, aprovechando que se llama disco, les digo, let's rock and roll, vamos a divertirnos, porque yo, si no me divierto en lo que estoy haciendo, me cuesta mucho hacerlo.
Así que uno de los objetivos que yo tengo, aunque no lo puse en la propuesta original, es divertirme haciendo ciencia con disco. ¿Y cuál es el resultado que queremos obtener? ¿Cómo vendimos esto al James Webb? Pues porque lo que vamos a conseguir es tener la biblioteca de espectros más detallada y más consistente que existe hasta el momento. Ya veréis después, se han observado en estos 30 años que se conoce que hay TNOs, se han sacado espectros de varios de ellos, pero son desde distintos telescopios con distintas resoluciones, distintos rangos espectrales, distinta influencia de la atmósfera, y eso hace que muchas veces cuando comparemos incluso espectros del mismo objeto tengamos variación que no sabemos si es real o es simplemente un efecto observacional. Entonces, con esto, el hecho de que estemos fuera de la atmósfera, el hecho de que sea el mismo instrumento y el mismo modo de observación para esta colección tan grande de transneptunianos, va a hacer que va a ser una cosa totalmente diferente de lo que tenemos hasta ahora y mucho más sólido a la hora de hablar de resultados generales para la población de transneptunianos. Bueno, un poquito en esta charla, ahora voy a pasar a hablaros un poco del James Webb, después os hablaré de por qué el interés en los cuerpos pequeños, que hay gente incluso en mi campo que no le gusta llamarlos pequeños, entonces usa la palabra planetesimales para que suene más grande. No importa que sean pequeños, porque yo ya he dado alguna charla, de hecho, diciendo que aunque son pequeños, es mucha la ciencia. Es small bodies, big science. Hay muchas cosas que nos pueden contar los cuerpos pequeños y que precisamente por ser pequeños y más débiles están infraestudiados. Entonces, cuando tenemos la posibilidad con algo como el James Webb de sacarles el jugo, nos van a dar muchísimas respuestas a las que no podemos acceder con los planetas. Y después hablaré finalmente por qué en concreto los tenemos. Bueno, ¿sabes qué es eso? La NASA, bueno, el James Webb no es solo NASA, es NASA, es ESA y es la agencia canadiense. Pero la mayor parte del proyecto, el mayor peso lo ha llevado NASA siempre. Y NASA tiene una gran experiencia ya en poner en el espacio telescopios que han dado muchos frutos. El Hubble, un telescopio no visible que aún hoy sigue en funcionamiento y sigue dando mucha ciencia. Chandra, que también está todavía en funcionamiento en la zona de los rayos X, y Spitzer, que se decomisionó el año pasado, pero que dio muchísimos resultados también en el infrarrojo, que funcionó por 17 años. Bastante. Tiene también experiencia NASA en poner unos requerimientos de una duración para la misión y después ir mucho más allá, con lo cual producir más ciencia de la que en origen se requiere como un mínimo. James Webb, aquí tenéis un par de fotos que seguramente habéis visto como estas y mejores en estos días, pero me gusta ponerlas porque muestran un poco la escala del tamaño de esta bestia que hemos puesto en el espacio y es un lujo. Yo creo que si alguno de vosotros tenéis formación o afición por la ingeniería, estudiar los detalles de este telescopio es apasionante. Aunque es verdad que la mayoría de los telescopios, tenéis el ejemplo muy fácil ahí en Canarias como el GTC, tienen un gran valor para hacer estudios de ingeniería y más, porque siempre van empujando el límite, ¿no? Requieren ir más allá de lo que hay en el momento en el que se piensan y hacen avanzar mucho la tecnología. Pues como os decía, es un telescopio NASA, ESA y canadiense. El tamaño es como un edificio de 3 plantas y con el escudo térmico del que hablaré luego desplegado, pues un tamaño similar al de una cancha de tenis. Se lanzó desde la Guyana en el 2021, en diciembre, y se lanzó en un Ariane 5 desde la base de la ESA y se tuvo que lanzar plegado. En estas dos fotos que veis aquí a la derecha, el espejo primario está plegado. Incluso el secundario, esta torre que veis aquí también a la izquierda, es la del secundario, también se lanzó plegada para que cupiera dentro de lo que es la cápsula que iba a bordo del Ariane. El telescopio se aprobó en el 96. O sea, no había acabado yo la carrera todavía, no había hecho esa cuenta. Y se aprobó para lanzarlo en el 2007. Y ha sido una serie de retrasos uno tras otro que lo ha llevado ahora al 2022. Por supuesto, el coste original era mucho más bajo del que ha terminado teniendo. Eran unos 500 millones y el coste final ha sido unos 10 billones de los americanos, o sea, serían 10.000 millones en cantidades europeas.
que podéis comparar ahí con el mismo coste para el James Webb, por ejemplo. O sea, el coste ha sido desorbitado. Y ha ido por altos y bajos en cuestión de política científica, de apoyo y de avance, entre otras cosas por eso también, ¿no? Por el coste. Pero bueno, cuando yo presentaba esto hace fijaros, a finales de noviembre lo presenté en 2 colegios de primaria en Asturias y hablaba de esto como con la ilusión de que todo funcionara bien, ¿no? Porque después de tantos años, después de tanto dinero, después de tanta ingeniería, bueno, pues de momento ahora lo doy como más aliviada porque ya el primer mes ha ido muy bien. Para comparar un poquito, para que veáis por qué decimos que el James Webb va a ser tan potente, aquí tenéis la comparación del espejo primario, que para todos vosotros que sois aficionados o profesionales de la astronomía sabéis que es uno de los factores principales en cuanto al poder de un telescopio. El Hubble tiene un solo espejo de 2,4 metros, Spitzer tenía un solo espejo también de 0,8, el James Webb tiene 18 segmentos formando un espejo de 6,5 metros. A eso estáis familiarizados también con el Gran Tecan, pero también sabéis la complejidad que conlleva alinear, mover y actuar sobre esos 18 segmentos para que todo funcione de manera óptima. En cuanto a la resolución espacial, no es que vaya a ser mejor que el Hubble, pero sí tiene algún modo que puede ir un poquito más allá del límite, ¿no? Depende de qué longitud de onda vayas a observar, pero en términos generales no va a ser más, no tiene una resolución espacial mejor, pero sí que como observan el infrarrojo, pues va a ofrecer un trabajo complementario totalmente a lo que ha hecho el Hubble todos estos 20 años de trabajo. Otra cosa interesante que podéis notar aquí es la temperatura de funcionamiento. El Hubble, que observa en el visible y tirando lo más que puede hacia la parte azul del visible, trabaja a 270 kelvins. Spitzer, que funcionaba en el infrarrojo y en el térmico, también trabajaba a 5,5 Kelvin y el James Webb va a trabajar a 40 Kelvin. Esto ya os da una indicación de lo que podemos ver en esta otra transparencia cuando vemos los rangos espectrales que cada uno de ellos cubría. Que cubría Spitzer y que cubre Hubble y que cubre a partir de este verano el James Webb. Los vamos a observar en el infrarrojo con el James Webb y va a ir básicamente desde 1 micra hasta las 30 micras, dependiendo de qué instrumento estemos usando. Hablando de instrumentos, no voy a ir en detalle con esta transparencia porque es muy compleja, pero precisamente es tan compleja porque muestra la gran versatilidad que va a tener el James Webb. No es solo un telescopio muy potente en el infrarrojo, es que va a tener 4 instrumentos que son NIRCam, NIRIS, MIRI y NIRSPEC, que algunos son optimizados para hacer fotometría, otros para hacer espectroscopía, pero todos ellos tienen distintos modos de fotometría y espectroscopía, incluyendo un modo de coronografía que es muy, muy interesante para hacer planetas extrasolares. Aquí podéis analizarlo después si queréis, ver el rango de longitud de onda que cubre cada uno, cuáles tienen imagen, espectroscopía, incluso si es IFU, single slit, multiobjeto, veis toda la gran versatilidad. Y bueno, ¿dónde va a estar James Webb? También seguro que habéis oído hablar de esto porque este lunes finalmente llegó el James Webb después de 29 días, bueno, creo que fueron 30 al final, llegó al punto de la órbita al que originalmente lo lanzaron, ¿no? En el que se suponía que tenía que residir y en el que finalmente ha llegado. Este punto es el punto L2, es un punto de Lagrange respecto a la órbita de la Tierra y es una zona donde va a orbitar de forma muy estable. No es desconocida, ESA ha puesto muchos más satélites allí, como es por ejemplo Gaia, como fue Planck, como fue el Herschel Observatory, que también trabajó en infrarrojo y en el térmico. Entonces es una zona que tiene como característica eso, que le ofrece que va a ser una zona muy estable en cuanto a las correcciones que vamos a necesitar dar para la órbita, pero también en cuanto a las condiciones térmicas. Está suficientemente alejada de la Tierra y del Sol para poder diseñarlo y que toda la instrumentación y todo el telescopio pueda trabajar a esa baja temperatura, que eran, me parece que dije 40 Kelvin, a la que va a trabajar. Como comparación, porque esta imagen no está a escala,
tenéis ahí las distancias a las que va a estar orbitando. La del James Webb está en millas, pero son 1,5 millones de kilómetros. Y es algo más de 4 veces la distancia media entre la Tierra y la Luna. Pues también es bastante más que la distancia a la que está orbitando el Hubble, que orbita en una órbita de estas bajas, ¿no? Donde hay también más satélites. Bueno, y decir que aunque en el punto L2 hay algunas otras misiones, ni mucho menos está tan ocupado como está la zona de LEO, ¿no? La de donde están muchos más satélites de comunicación, de ciencia y de todo. Bien, a ver si puedo mostraros esta peliculita, igual la habéis visto en las noticias estos días para que veáis y tengáis en mente cómo va a orbitar en ese punto L2 el James Webb respecto a la Tierra y respecto al Sol. La posición relativa de la Tierra y el Sol respecto al James Webb va a ser fija, de forma que también la comunicación con la Tierra va a ser sencilla. Y como veis ahora mismo, hay un escudo térmico que hace esa forma de cometa, que es el que protege y ayuda a que la temperatura de la instrumentación y de los espejos sea la adecuada. Entonces, si vamos al siguiente, a ver, puedo ir a la siguiente, aquí, eso. Esta es una página a la que yo he estado enganchada como una junkie, si se puede decir, todo este mes, desde el día 25 de diciembre, que se está actualizando de forma continua con telemetría del telescopio, Where is Webb. Si buscáis eso, NASA Where is Webb, la podéis ver. Y como veis aquí ahora mismo, la distancia a el punto L2 son 0 kilómetros, lo que indica que ya llegó al punto L2. En este timeline se muestran los puntos donde los días, esta escala es en días, en los que iban sucediendo las principales etapas del desplegado del telescopio una vez que se lanzó a órbita, y esta distancia de 0 ha ido disminuyendo y esta distancia desde la Tierra ha ido aumentando según se iba alejando. También veis aquí lo que os decía de las temperaturas. Esto lo vamos a ver ahora mismo en la siguiente diapositiva, pero básicamente estas dos temperaturas son las de la zona caliente, cálida, que es la zona del otro lado en este dibujo, donde incide la luz del sol y donde estaría la Tierra. La parte fría es esta parte donde está el espejo, y estas son las dos temperaturas en dos puntos de esta parte fría. Y estas todavía no están estabilizadas, todavía tienen que cambiar un poco hasta que esté en lo que se decretó, lo que se decidió que es la buena temperatura de funcionamiento. Hasta este lunes el timeline acababa aquí, en el punto 30, L2, porque era lo que llamaban los 29 días de morderse las uñas en los que tenía que desplegarse el telescopio. Y ahora ya veo que han ampliado y seguirán ampliando, supongo, para todo lo que va a venir a partir de ahora. Esto es un poquito mostraros lo que decíamos de este escudo térmico, que está formado por 5 láminas diseñadas, no son 5 láminas cualquiera que están extendidas de cualquier modo, sino que la distancia entre cada una de ellas y el grosor de cada una de ellas y la distancia en una parte y en la otra, todo es diferente, porque está hecho de forma que básicamente la luz del sol va a incidir por la parte, sería en este dibujo desde abajo, y esta lámina se va a calentar, pues en la parte caliente va a estar hasta 85 grados centígrados, pero la energía va a sufrir una serie de transmisiones y de reflexiones que van a hacer que toda esa energía se difunda, de forma que al otro lado de esta lámina, de este escudo de 5 láminas, la temperatura van a ser menos 230 grados centígrados, que es la buena para un telescopio en el infrarrojo. Aquí veis a escala, esto fue el desplegado de la lámina, yo creo que esto fue cuando estaban en Houston, en Texas, y veis el tamaño, de esto que decíamos, el tamaño de una cancha de tenis, pues aquí lo tenéis a escala. Y esto me gusta mostraros algo curioso por si... Yo he oído preguntas pues, de aficionados y en todas las ruedas de prensa de qué pasaba si había micrometeoritos y demás. Se cuenta que puede haber impactos de micrometeoritos porque sabemos que existen, pero sí es verdad que las láminas están diseñadas con una especie de costuras, como veis aquí, que van recorriendo toda la lámina en previsión de que si hay algún micrometeorito y se arma se rasga, alguna rasgadura, pues que se extienda solo hasta esas costuras y no rasgue toda la tela
de forma general. Aquí veis un poquito lo que os comentaba del grosor de las láminas en milímetros, pues va desde 0.025, desde la 5, que es la que está más alejada del Sol, más en la parte fría, hasta la 2, y 0.05, la que está más pegada a la zona del Sol. Un dibujito más, unas par de fotos más donde podéis ver a escala. Este es el rack de los instrumentos aquí detrás de toda esta gente, y este que está aquí es NIRSpec, que es el regalito que yo voy a usar con el James Webb con disco, que yo no, que mi equipo, que vamos a usar. Aquí veis cómo están dispuestos los instrumentos. Este es la cámara de guiado, NIRCam es el fotómetro para hacer fotometría hasta 5 micras, NIRSpec hace espectroscopía hasta 5 micras y NIRI hace fotometría y espectroscopía de 5 a 30, a 28 exactamente. Y todo esto va colocado en esta zona de aquí, en la parte de atrás del espejo, junto con los armarios de la electrónica y otra serie de cosas necesarias, ¿no? Y luego ya por la parte de abajo de las láminas iría la antena de comunicación con la Tierra. Aquí veis pues cómo iba de plegado el James Webb en la cápsula. Y aquí veis, aunque ya no merece la pena ir en detalle, pero esto era una especie de la secuencia de todos estos pasos que estaban en el timeline de lo más importante que iba a suceder en estos 29 días de Nail Biting Month. Ahora vienen otros 5 meses, que hay mucha gente que dice, ¿cuándo va a haber imágenes? ¿No? ¿Cuándo va a haber ciencia? Pues todavía vamos a tardar, hay que esperar otros 5 meses. Y esta es el nuevo timeline, aunque en este caso no es una línea, sino es una especie de donut, donde iríamos desde este punto aquí, cuando ha entrado a la órbita 2, pues lo que vienen ahora son 3 meses de commissioning del telescopio y otros 2 meses de commissioning de los instrumentos. Aunque ya ha empezado ahora, veis esta zona aquí en lila, ya ha empezado algunas de las cosas con los instrumentos, pero cuando más se va a centrar el trabajo en los instrumentos es en los 2 últimos meses. Y entonces después de ese mes, esos 6 meses completos desde que se lanzó hasta este punto, empezarán las operaciones de ciencia. En los 2 primeros meses intentarán sobre todo hacer 2 tipos de observaciones, que eran las de tiempo garantizado y las de publicación de ciencia temprana, que fueron 3, me parece que fueron 3 programas que se aprobaron para hacer, eran como para testar los que mejor podían testar todos los sistemas y producir ciencia de impacto para que todos tuviéramos un tiempo de ver qué tal funcionaba el James Webb y de empezar a acceder a datos y todo. Y en principio iban a hacerse durante el primer semestre y demás, y ya después empezar el ciclo 1, pero debido a los últimos retrasos, pues todo va a ir en los 6 meses, aunque al principio se van a centrar más en eso, en GTO y en ERS. Bueno, vamos un poquito yo como aquel famoso escritor español he venido aquí a hablar de mi libro, así que voy a hablar de mi ciencia y os voy a contar un poquito por qué me interesan los cuerpos pequeños del sistema solar. Como todos vosotros ya conocéis a Julia y seguramente habéis oído también a Javier Licandro y habéis oído a más gente en el IAC o en España también que hace cosas de cometas, asteroides y TNOs, probablemente ya sabéis que son, como si dijéramos, las 3 grandes categorías, sobre todo de forma más clásica y más simple, las 3 cajas en donde meteríamos los cuerpos pequeños si los clasificáramos. ¿Okay? Como características generales, los asteroides serían cuerpos irregulares, rocosos, y estarían orbitando de la órbita de Júpiter hacia el interior. Y dentro de ellos ya tendríamos más clasificaciones, como los Near Asteroids o los Main Belt Asteroids. Incluso en el cinturón principal tendríamos parte interior, parte media, parte de fuera. Pero bueno, básicamente todos los entenderíamos como cuerpos rocosos, orbitando en esa zona más cercana a la Tierra. Después tendríamos los TNOs, que serían también cuerpos irregulares, pero en este caso helados, y orbitando más allá de Neptuno. Y diríamos de forma general que ninguno de estos 2 cuerpos muestra actividad. Y luego tendríamos los cometas, que serían TNOs que entran más para adentro en el sistema solar, con lo cual, pues debido a la energía del Sol y a lo que se calentaría la superficie, pues ya sufre sublimación y entonces se presentan como un cuerpo activo,
una coma o varias comas, perdón, con una coma y una cola o varias colas. Luego sabemos, ya sobre todo en los últimos 20 años, hemos ido descubriendo categorías intermedias que nos dicen que las líneas que separan estas tres cajas no son realmente tan así, sino que hay asteroides que se activan, que hay asteroides en órbitas cometarias, que hay transneptunianos que tienen atmósfera, y la atmósfera en realidad, sobre todo si tiene periodos de más actividad y de colapso, pues no deja de ser más que una coma. Bueno, y eso hay, por ejemplo, también hay cometas que han agotado todos los hielos en la superficie y ya no tienen más actividad, pero aún así son cometas. Entonces, esto es una parte simple, pero bueno, de alguna forma hay que empezar. Y las principales diferencias entre estos cuerpos vienen básicamente de la zona del sistema solar en la que se formaron. Si tomamos esta representación a la izquierda como una imagen de esa especie de disco protoplanetario en el que se formaron no solo el Sol, sino los planetas y también todos estos cuerpos pequeños, pues algunos se formaron en las zonas más centrales, zonas más cálidas y de mayor densidad de gas y de polvo. Esos serían los objetos, los asteroides, donde cualquier resquicio de hielo habría sublimado y habría desaparecido. Y después la zona de los planetas y las zonas más exteriores, donde se formaron los cuerpos helados. Y como podéis ver en esta zona de aquí, que tenéis las temperaturas, dependiendo de la temperatura en cada una de estas regiones, los materiales más populares, dominantes, son muy diferentes. Desde los óxidos metálicos más pesados a los volátiles más simples, como puede ser el metano, el amoníaco, incluso el hielo de nitrógeno, que son solo 2 moléculas de nitrógeno, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, todos esos materiales que serían más populares en las zonas exteriores. ¿Y qué pasa? Pues que de esas zonas exteriores, que son también las zonas más primitivas, si no estudiamos los transneptunianos, no sabemos realmente cuál era la composición del disco en esas zonas, porque el material que está ya en los planetas gigantes está transformado debido a la gran cantidad de material que han acumulado y debido también a que han estado en zonas más cercanas realmente que las 40 unidades astronómicas a las que se formaron y se mantienen los TNO. Los planetas se formaron en zonas aún más interiores. Con lo cual, si queremos saber cómo era el disco del que se formó el sistema solar en las zonas interiores, estudiamos los asteroides, en las zonas medias estudiamos los planetas, y si queremos saber cómo eran las zonas exteriores, tenemos que estudiar los objetos transneptunianos. Esta es una transparencia un poquito complicada, pero viene a decir lo que os he dicho, que es cuál es la importancia realmente de estudiar los objetos helados. Y no es más que eso, es el hecho de que son materiales que no han sufrido mucha alteración en toda su historia y por lo tanto son como si dijéramos cápsulas del tiempo o cubos de hielo que mantienen congelada la información sobre cómo era el disco del que se formó nuestro sistema solar hace miles de millones de años. Y si ya queremos ir más allá, una vez que a través de los transneptunianos llegamos a ese conocimiento de cómo era ese disco, eso nos sirve también para entender mejor otros discos protoplanetarios extrasolares donde se están formando también planetas. Perdón. Pues bueno, vamos un poquito. El primer transneptuniano que no sea Plutón o que no sea Chiron, que alguna gente también lo cuenta ahora como el primero o el segundo objeto transneptuniano descubierto, pues el primero de la era moderna sería el que se descubrió en 1992 y que le acaban de dar un nombre y no me acuerdo ahora, pero bueno, hasta ahora tenía un año, 1992, RQ21 o algo así. No, QV, los cubeguanos. Este se descubrió en 1992. Entonces, si os fijáis aquí, esto sería el número de objetos que existen en cada población. Si vemos aquí todos los transneptunianos y centauros, vemos uno desde hace mucho tiempo y después de repente empieza a subir a partir de 1992 y una vez que se descubre pues ya empieza a haber surveys, censos que van descubriendo más y más transneptunianos. Y ya en los últimos años, a partir del año 2000 más o menos, 2005, como que se ha estancado un poco más el descubrimiento de los transneptunianos. Básicamente porque como son objetos que están relativamente lejos,
pues la apariencia desde la Tierra es bastante de ser objetos débiles. Y con la instrumentación que tenemos en Tierra, ya hemos cubierto casi que el cupo de los que podemos descubrir, ¿no? Entonces, en estos momentos, aunque estimamos que existen billones de objetos transneptunianos, tenemos censados unos 2.500 TNOs y alrededor de unos 1.000 centauros. Los centauros no son más que los TNOs que están en una zona más inestable porque orbitan bajo la influencia de los planetas gigantes y que se supone tienen un periodo de vida corta en esa región y acabarán evolucionando o bien como cometas, como decíamos, de la familia de Júpiter, o bien siendo expulsados a las zonas más exteriores del sistema solar. Aquí tenéis una escala que os va a hacer, sobre todo si sois observadores, esto sirve para tener la escala de cómo de débiles son los transneptunianos. Si tomamos objetos todos en la escala de los 30 kilómetros de tamaño y nos fijamos, por ejemplo, en un asteroide cercano a la Tierra, un NEA, tendríamos, por ejemplo, imaginaros que tiene un albedo geométrico de 0.17, es decir, refleja el 17% de la luz que recibe del Sol. Pues este objeto tendría una magnitud de unos 12 en el visible, en el filtro UV, y con un telescopio de 1 metro podría obtener buenos datos y podría caracterizarlo bien. Si me voy un poquito más lejos, al cinturón principal, pero en la parte interior del cinturón principal, un objeto en la misma escala de tamaño ya tiene una magnitud de 17. Y ya para caracterizarlo bien, mejor me voy a un telescopio de 3 metros para tener datos buenos. Si me voy a los centauros, que como decíamos están en la zona de los planetas gigantes, aquí ya, incluso aunque tuvieran un albedo geométrico similar al NEA, ya estaríamos hablando de un objeto de magnitud 21. Y si me voy a los transneptunianos, que están a unas 40 unidades astronómicas, incluso con el doble, bueno, el doble no, pero con un 23% de albedo geométrico, ya estaríamos hablando de un objeto de una magnitud 22.4. Y ahí sí que no hay manera desde Tierra de caracterizar bien este TNO. Podría con el GTC obtener un buen espectro en el visible, que como veréis no es lo más diagnóstico para un transneptuniano, y podría obtener quizás buenas curvas de fotometría, ya sabéis, curvas de luz que te podrían dar una idea de la forma, pero poco más. Como os decía, ahora mismo hay catalogados más de 3.000 transneptunianos y centauros. Esto es una especie de representación de cómo se distribuyen en semieje mayor, inclinación y excentricidad. Y veis como, bueno, en cuestión de excentricidad, pues hay una gran población que no tiene mucha, pero después hay algunos que ya van teniendo una excentricidad más alta. Y lo mismo en inclinación. Hay una gran concentración de objetos entre 40 y 50 unidades astronómicas a baja inclinación, pero luego hay otros que ya tienen inclinaciones más altas y todos estos amarillos que serían los centauros. En los 30 años que llevamos caracterizando TNOs, se han conseguido hacer fotometría en varios colores, de un par de cientos de ellos, no más. Espectroscopía de calidad de unas cuantas decenas, no de más. Hay espectroscopía, quizás podríamos decir que igual apurando mucho, que se ha obtenido espectroscopía de 50 TNOs, pero parte de esa espectroscopía es bastante ruidosa y no da para obtener detecciones. Casi lo único que podemos hacer es fijar el continuo. En cuanto a cuestiones del tamaño y el albedo, gracias al telescopio espacial Herschel, que tuvo un programa específico dedicado a TNOs, se ha podido determinar el tamaño y el albedo de alrededor de 125 objetos. Y esto es de mucho valor, porque daos cuenta que cuando yo empecé a estudiar los transneptunianos en el 2003 y 2004, y cuando yo preguntaba qué albedo tienen estos objetos, me decían, bueno, pues considera más o menos lo que tienen los cometas, que es un 4%. Un 4% es un objeto súper, súper, súper oscuro, casi tan oscuro como Ryugu o Bennu, los asteroides más primitivos. Y entonces cuando uno va a modelar y a ver qué hay en la superficie de un objeto tan oscuro, no puedes poner muchas cantidades de hielo realmente, porque entonces el albedo enseguida sube un 20, un 30, hasta un 100, un 80, un 90% puede subir. Y en aquel momento no sabíamos el albedo que teníamos, y la gente suponía un 4%. Eso limitaba mucho el pensar que podía haber en la superficie. Entonces, el TNOSAR-COOL, que es el programa clave del Herschel, ha hecho un gran trabajo determinando el albedo de estos 125 objetos.
Luego lo veréis en otra transparencia. Y en cuanto a la forma, pues es muy mal apaño realmente para determinar la forma de estos objetos, porque incluso con curvas de luz, como se mueven muy lejos y están muy cerca del plano de la eclíptica, hay muy poco cambio de fase. El movimiento aparente es tan lento que no tenemos curvas de luz a distinta fase, es decir, a distinta inclinación del eje. Entonces no tenemos forma realmente de aproximar no tenemos manera de aproximar la forma, porque estamos casi siempre viendo la misma proyección. Con lo cual, la mejor manera de determinar la forma de estos objetos son las ocultaciones. Ocultaciones desde varios sitios para poder tener más de una cuerda. Y con estos objetos no es tan fácil porque tampoco tienen una buena determinación de la órbita, porque se descubrieron hace poco y se mueven muy despacio. ¿No? Es como, ya veis que os lo estoy poniendo como todo como un poco negro, pero es que es la realidad que hemos vivido en estos 30 años, ¿no? De lo limitados que estamos a la hora de poder realmente conocer bien los transneptunianos. Esta gráfica condensa un poquito los resultados que obtuvo ese programa que os comentaba, el Tierno-Sarkul, con Herschel. Y entonces aquí tenemos en el eje X, perdón, déjame ir para atrás, eje X tiene que ser albedo, no lo veo aquí por la barra de zoom, pero tiene que ser el albedo, que va desde 0 hasta, como veis, objetos que tienen un albedo casi de un 90%. Acordaros que os decía que al principio, cuando yo empecé, me decían que supusiera que tenían un albedo de un 4%. Ya veis cómo no se corresponde en absoluto con lo que ya se ha podido medir gracias al telescopio Herschel. Y el eje Y, lo que tenemos aquí es una distribución del color en el visible. Esto sería una especie de pendiente. Tenemos objetos muy neutros, es decir, que tienen un color muy parecido al color solar, que son todos estos que están paralelos aquí abajo al eje X. Y después tenemos objetos, según vamos subiendo en el eje Y, cada vez más rojizos, es decir, que absorben más en la zona azul del espectro que en la zona roja del espectro. Tendrían una pendiente positiva. Y es importante conocer el albedo y es importante conocer el color, porque son las dos mejores aproximaciones que tenemos ahora mismo a saber qué hay en la superficie de estos objetos. Porque según lo que tengas en la superficie, y eso lo voy a mostrar en las siguientes transparencias, refleja más o menos cantidad del Sol o la refleja en una u otra parte de la longitud de onda. Con lo cual, distintos materiales producen distinto albedo y producen distinto color. Una cosa que es bueno tener clara de esta gráfica es, primero, que hay mucha diversidad en el cinturón transneptuniano, diversidad tanto en brillo como en color, pero también que no tenemos una relación clara entre estas magnitudes dentro de esta gráfica. Como veis, hay más o menos objetos distribuidos por todo este espacio de parámetros. Sabemos que entre los más grandes casi todos son muy brillantes, aunque hay alguno grande que podría ser, tiene un albedo un poco más bajo, pero la mayoría de los muy grandes, que serían los planetas enanos, son todos muy brillantes y más o menos neutros. No son súper rojos, que serían los que están a 40 o 50 en el eje Y. Pero no hay relaciones claras. Si nos olvidamos de ese grupo tan blanquito de aquí, vemos que a cualquier parte que yo corte el eje Y, casi, esta parte azul de aquí, tengo objetos de distintos tamaños. O sea, esta parte de aquí lo mismo, esta parte de aquí lo mismo. Entonces, y lo mismo si hago cortes en el eje Y. No hay una clara relación. ¿Por qué puede ser tan diverso la superficie de los objetos transneptunianos? Pues ahora os voy a ir hablando un par de cosas que os van a dar pistas. Pero básicamente los ingredientes que nosotros creemos que hay en la superficie de estos objetos son los hielos más simples, ¿no? Es el hielo de agua, que ese sí lo hemos podido detectar con espectroscopía infrarroja, el hielo de metano, que lo hemos detectado solo en los planetas enanos, en los transneptunianos más grandes. Como os decía al principio, el hielo de CO, que es una molécula muy simple, y el hielo de nitrógeno puro, que son dos elementos de nitrógeno, ahí, dos átomos de nitrógeno, el CO2 y el metanol. Estos suponemos que los hay, también se han detectado, por ejemplo, en Plutón, se han detectado en algún otro transneptunio grande, y las formas en las que estas moléculas vibran y rotan alrededor de estos ejes que estáis viendo aquí son las que hacen que se produzcan bandas de absorción en los espectros. Entonces, por ejemplo, el metano, que tiene tanta variedad, es muy activo,
porque es muy fácil mover estos hidrógenos alrededor de esa molécula de metano que está ahí en el centro, con lo cual es una molécula muy, muy activa tanto en el visible como en el infrarrojo. Sin embargo, el N2 y el CO es más difícil hacerla moverse y es una molécula muy simétrica, entonces produce bandas en el visible y en el infrarrojo más estrechas y muy localizadas. Pero bueno, todos estos materiales podrían estar a la superficie. ¿De qué depende que estén o no? Pues dependen un poquito de lo que explican los modelos de retención de volátiles, que están resumidos en esta gráfica de aquí. Una gráfica muy simple, pero muy simplificada, pero es ilustrativa. En el eje X tenéis el diámetro del objeto, el tamaño. Cuanto más grande, más capacidad de retener simplemente por atracción gravitatoria los materiales que se subliman de la superficie debido al calor del Sol. Pasan de hielo a gas, pero si el objeto es suficientemente grande, pues en el momento en el que ese material, ese gas se mantiene cerca, se vuelve a enfriar y vuelve a caer a la superficie. Si el objeto es muy pequeño, una vez que se sublima, se pierde. Y después depende también de la temperatura equivalente a lo largo de toda su historia. Se integra la temperatura a lo largo de toda la órbita del objeto y entonces ahí, como es equivalente a la cantidad de energía del Sol que ha sufrido, pues te indica si se ha perdido mucho hielo o no. Y en esta gráfica que hay aquí, los objetos que están a la derecha de estas líneas, que son la de N2, CO y CH4, serían los que retendrían ese material volátil. Es decir, solo los más grandes, Haumea, Makemake, Eris, que son los planetas enanos, Plutón, Tritón, que es un transneptuniano capturado, serían capaces de retener realmente un gran inventario o una gran reserva de hielos. Todos los demás, estamos viendo que en algunos de ellos se observan hielos, pero, pues claro, estos modelos, ya digo, son muy simples. Estas líneas se pueden mover hacia adentro dependiendo de qué parámetros se cuenten. Pero también puede ser que a lo mejor no esté en la superficie, pero esté en el interior. Entonces, todo eso son cosas que nos van a influir. Como os comentaba, el calor produce sublimación. Si veis este gráfico de aquí de la derecha arriba, tendríamos, por ejemplo, partículas de silicatos de mayor o menor tamaño o partículas de orgánicos muy procesados como carbón, embebidas en un hielo, que sería lo amarillo. Esto podría ser una superficie de un objeto transneptuniano. Según se va sublimando el hielo, el material más pequeño se pierde, el material más grande vuelve a caer sobre la superficie y lo que tendría al final en este T3 es una superficie cubierta de silicatos o cubierta de carbón que entierra el hielo que estaría bajo esa superficie. Entonces, originalmente lo podía tener en la superficie, ahora a lo mejor ya no lo tengo. Esto es el proceso de formación de un manto de polvo en un centauro, por ejemplo, en un cometa, o a lo mejor en un objeto transneptuniano. Aquí a la izquierda tenemos algo más de complicación, pero esto sería cómo actúa tanto la irradiación de alta energía como la erosión por parte de los vientos solares, que por un lado erosiona, pero por otro lado también cambia la estructura química de los hielos en la superficie, o la sublimación, que se puede producir no solo por irradiación, sino también por depósito de energía del bombardeo por micrometeoritos. Y todos estos fenómenos pueden estar haciendo cambiar la superficie global de un transneptuniano o ciertas partes de esa superficie. Y uno de los productos de esta irradiación, que veremos después que es muy interesante, son la formación a partir de ese metano, ese nitrógeno, ese metanol, que son los hielos más simples en la superficie. Debido a la irradiación de alta energía se forman este tipo de cadenas que vemos aquí a la derecha, que son los orgánicos más complejos, en forma o bien de anillos, que son los orgánicos, o bien de cadena, que son los alifáticos. Voy a correr un poco más porque me da que me estoy extendiendo mucho. Entonces, otra cosa que influye en cómo se ve la superficie es cómo se mezclan los materiales. Si se mezclan como el granito que vemos en una cocina, en donde tú puedes distinguir los distintos componentes, o si se forman, como en esta parte de aquí en medio, en forma de sal y pimienta o de la arena de la playa, donde por muy pequeño que sea la dosis que tú coges de esa superficie, siempre vas a tener todos los materiales mezclados. O bien incluso si se forman teniendo una matriz de un hielo con muy pequeñas cantidades y partículas muy pequeñas de otro material, que es lo que conoceríamos como inclusiones. Todo esto hace que la luz se refleje y se disperse de una manera diferente. Y todos estos efectos que he comentado, tanto el material que hay, tanto los procesos que sufre, tanto cómo se mezcla el material,
afectan al color y al espectro. Con lo cual, si consideramos todo eso global, no sería tan extraño pensar, no es tan extraño entender que a lo largo de la evolución de estos objetos hayamos conseguido tener una diversidad muy amplia de condiciones superficiales. Sin embargo, y me encanta poner peros, si muestro aquí 5 ejemplos de espectros en el visible de transneptunianos, vemos que apenas hay bandas de absorción. Diríamos que casi todos, es decir, un 97% no tiene bandas de absorción. Lo único que tienen es cierta inclinación del visible, que es lo que decíamos, esta pendiente espectral, esta diferencia de color de la superficie. Es decir, el visible, que es como mejor podemos observar estos objetos, no es realmente muy diagnóstico en cuanto a composición, porque para composición necesitamos bandas de absorción. Nos vamos al infrarrojo, donde tenemos observados unos 30 objetos, y ahí sí tenemos bandas de absorción, las podéis ver aquí. Son estas dos que tenemos a 1.5 y a 2 micras. Pero estas bandas de absorción están todas a la misma longitud de onda. Vienen del mismo material. Incluso las dos que tenemos vienen del mismo, que es hielo de agua. Es básicamente el único hielo que se ha detectado en la superficie de transneptunianos hasta ahora. Y lo hemos podido detectar porque son bandas muy anchas y relativamente profundas. Con lo cual, aunque el espectro, que es esto que veis por aquí detrás, sea ruidoso, aún así puedo decir que aquí hay una absorción. O que aquí parece que hay una absorción, porque como aquí la hay a 2 micras, pues entonces digo, va, pues sí, aquí a 1.5, que es donde está la otra, también veo algo. Pero el 90% de los teneos observados ahora mismo no tiene bandas claras. Podría ser que hubiera banda, que hubiera poca agua, pero oculta dentro del ruido, pero no lo podemos decir realmente porque con esta resolución y este ruido no tenemos muchos espectros infrarrojos diagnósticos. Aún así, y gracias a la suerte en este caso, yo hice una tesis en composición superficial de transneptunianos. Y digo gracias a la suerte porque justo cuando llevaba un año trabajando en ella se descubrieron 3 objetos muy grandes que enseguida observamos en el TNG y en el Herschel, en el Roque de los Muchachos, y que resultaron ser los 3 planetas enanos que hicieron después que se redefiniera lo que es un planeta y lo que no es un planeta. Aquí los represento, fueron parte de mi tesis todos, y por ejemplo, en esta parte de arriba son los espectros visibles de Plutón en negro, obtenido por Vania Lorenzi, que está en esta telecom como parte de su tesis, y el espectro de Makemake, un planeta enano, y el espectro de Eris, este rojo, otro planeta enano. Como veis, todos ellos probablemente muy similares en composición, porque muestran todas estas bandas a las mismas longitudes de onda que son producidas por metano. Entonces, estos 3 transneptunianos o planetas enanos son con mucho contenido de metano. Y sabemos que su espectro está dominado por el metano, aunque no sabemos si su superficie lo está. Puede que tengan mucho nitrógeno, como ya sabemos que tiene Plutón, por ejemplo, pero el nitrógeno a estas longitudes de onda no es activo. Este otro, el cuarto planeta enano, es Haumea, que tiene 2 bandas a 1.5 y a 2.0 que ya vimos anteriormente en los otros espectros. Son las bandas del hielo de agua, pero en este caso son extremadamente profundas y con un espectro en el visible totalmente neutro, sin ninguna pendiente, lo cual nos dice, a través del modelado que hice como parte de mi tesis, que el 92% de este objeto tiene que ser hielo de agua, de la superficie al menos. Es decir, es prácticamente una bola de nieve, que no es ninguna de estas composiciones es común en el resto de los objetos transneptunianos. Y de ahí que mostraran en el gráfico de color y albedo, se mostraran como un grupo muy compacto de objetos muy brillantes y con un color muy neutro, como veis aquí. Este es neutro, esto es rojo, pero muy poco rojo. Los objetos rojos de verdad tienen una pendiente aquí mucho más inclinada. ¿Qué más sabemos de la composición de los TNOs? Pues gracias a la misión Nuevos Horizontes conocemos bastante en detalle la composición, al menos de una de las caras de Plutón, y sabemos lo complicada que puede llegar a ser. Sabemos que puede tener grandes glaciares prácticamente de agua pura, como es esta lengua que se observa aquí en la parte central e inferior. Sabemos que tiene zonas muy oscuras, ricas en complejos orgánicos, muy oscuras y rojizas. Sabemos que tiene zonas donde los hielos y el componente orgánico que ya no es activo, que ya no se sublima, zonas donde se mezclan y zonas donde hay cráteres y zonas donde hay como surcos
y puede haber incluso casquetes polares con una mezcla más de metano, nitrógeno y algo de orgánicos, que es este casquete que está aquí en la zona polar de Plutón. Aquí a escala e incluso en cuestión de albedo está Caronte, un objeto con un espectro muy similar a Haumea, pero con menos agua, y ya lo veis aquí porque tiene una superficie bastante homogénea, pero también tiene complejos orgánicos aquí en la zona norte, que son oscuros y que provienen de Plutón probablemente. Y después conocemos un objeto totalmente opuesto a Plutón, que es Arrokoth, que también lo visitó en Nuevos Horizontes, que en lugar de tener un tamaño de planeta enano de 2.300 kilómetros, tiene un tamaño de 35 solo, que no tiene metano, no tiene nitrógeno, no tiene CO ni CO2. Lo que tiene es una superficie con algo de agua y después complejos orgánicos, que son estos materiales inactivos que tenía aquí Plutón, y metanol. Pero unos complejos orgánicos con un color diferente y con una estructura diferente a los de Plutón, y seguramente un proceso de formación diferente. O sea, tenemos 3 objetos aquí, pero ya estos 3 objetos muestran mucha diversidad. Eso es lo que nos hace tener una muy buena justificación para decir que si queremos realmente conocer el cinturón transneptuniano tenemos que intentar tener una muestra grande de objetos, porque si no, si solo observamos uno, podemos estar estudiando un Arrokoth, podemos estar estudiando un Plutón, podemos estar estudiando un Caronte o podemos estar estudiando un cuarto tipo de objeto que no nos va a decir todavía nada de cómo es en general, ¿okay? El cinturón. Entonces, ¿por qué queremos el James Webb, señores y señoras? Pues por lo que siempre nos pasa a los científicos, que necesitamos más poder, necesitamos más datos, necesitamos más resolución o necesitamos más sensibilidad. Y todo eso es lo que realmente necesitamos si queremos conocer bien los TNOs, que por lo que yo os he mostrado, hemos avanzado mucho en 30 años, pero todavía nos queda muchísimo por conocer. Y bueno, aquí ya acabo, tengo solo un par de diapositivas más. Esto aquí podéis ver lo que es la reflectancia obtenida con datos de laboratorio de algunos de los materiales que he ido nombrando, que son típicos en la superficie de los TNOs, creemos que son típicos. Y aquí veis cómo tenemos el filtro IJHK, que es el infrarrojo clásico, el Near Infrared. Hasta acá estaríamos observando desde Tierra. Lo podéis reconocer muy bien viendo este espectro de agua en azul oscuro aquí, que ya habéis visto antes para Haumea. ¿Okay? Veis el nitrógeno, por ejemplo, lo poco activo que es, veis el metano, lo muy activo que es. Y veis los tolins, que son los complejos orgánicos, lo muy rojos que son, si los comparamos con el nitrógeno o con el agua. Y veis también los silicatos, que son simplemente rojizos, pero no tienen ninguna banda diagnóstica. Sin embargo, si nos vamos a donde observaba Spitzer, que eran por encima de 2.2, aquí tenéis, de hecho observaba de 3.2 a 5, veis cómo en esta zona hay bandas grandes no solo de metano, sino también de dióxido de carbono, de nitrógeno, de agua, de orgánicos. Entonces, esta es la zona que nos va a permitir observar el James Webb. Y es una zona donde vamos a observar no solo con 2 puntos, que era lo que hacía Spitzer. Spitzer era un fotómetro. Y de toda esta banda de CH1 nos daba un solo punto. Y de toda la banda de CH2 nos daba solo uno también. El James Webb va a tener un espectro continuo desde 1 hasta 5 micras, con la configuración que yo he pedido, que es el prisma de baja resolución. Esto es una colección que tenemos de datos de especies de transneptunianos. El hecho de que tengamos aquí, esto es el comportamiento relativo a 2 colores, el hecho de que haya una pendiente en esta distribución de puntos nos está diciendo que hay diferencia de comportamiento de los TNOs también en las longitudes de onda de Spitzer. Es decir, no solo hay pendientes en el visible, sino también hasta 5 micras, lo cual nos indica que esta zona va a ser bastante diagnóstica. Y lo sabemos porque en esta gráfica de aquí de la izquierda podéis ver en colores las zonas de estos diagramas de color-color donde se manifestaría cada uno de los materiales típicos que queremos detectar en los TNOs. Agua, volátiles, silicatos, metano, metanol y complejos orgánicos. Entonces, el hecho de que en este diagrama estas zonas estén diferenciadas quiere decir que estas longitudes de onda van a ser muy diagnósticas. Ah, bien, bien.
Y finalmente, ya para acabar, como decíamos, vamos a observar con discos 60 objetos transneptunianos y los vamos a observar a partir de una micra hasta 5. Aquí tenéis representados en teoría en estas líneas continuas los espectros sintéticos de varios objetos que ya hemos observado en el visible y en el infrarrojo hasta 2 micras. Y veis cómo hay pocos cambios de un espectro al otro. Si nos vamos aquí, esta parte que va a revelar el James Webb nos muestra que hay muchas diferencias entre un espectro de un objeto y el otro. Y el hecho de que todos estos espectros estén por encima de esta línea discontinua que veis aquí abajo, que es la de la sensibilidad del modo de baja resolución, que es el de prisma, que tiene una resolución entre 30 y 300, pues el hecho de que todas estas líneas aparezcan por encima de esto nos quiere decir que vamos a poder obtener una señal a ruido de más de 10 para todos estos objetos en espectroscopía. Y aquí tenemos una recreación de cuál va a ser la barra de error, incluso la resolución espectral del programa DISCO con objetos teóricos. Estos son espectros teóricos que vamos a obtener de objetos transneptunianos por encima de 2 micras. Y veis lo diferentes que son unos de otros, veis la cantidad de zonas diagnósticas que vamos a poder observar y la poca cantidad de ruido que en algunas zonas ni siquiera se distingue de la línea. Con lo cual, incluso pequeñas cantidades de estos materiales va a ser posible detectarlas. Y con esto finalizo, dejo abierta siempre esta transparencia aquí, que son algunas de las preguntas que quiero resolver a la hora de estudiar los transneptunianos y el cinturón de transneptunianos con DISCO y con el James Webb. Y me callo, ya que tengo la garganta seca. Magnífico, Noemí, muchas gracias. Yo como están todos silenciados, no oye tampoco los aplausos, pero vamos, fantástica ponencia. Noemí, te agradecemos además, son temas muy novedosos para todos, ¿no? Porque normalmente no llegamos nunca a estos límites de conocimiento y de investigación en lo que aprendemos. Y la verdad que te agradecemos mucho el intentar acercarlo y explicarlo de esta manera, ¿no? Tan concisa, tan precisa y además tan entusiasta. O sea, que me quedo con frases tuyas también de que la ciencia me tiene que divertir, que estos son cápsulas del tiempo de las que vamos a aprender mucho, y te agradecemos, la verdad, que esto es un desafío absoluto, ¿no? Y la verdad que esperamos muchísimo, muchísimo, ¿no? Me imagino que esperamos desbordar con el James Webb. Mira, tenemos preguntas aquí que si quieren empezamos, si te parece, por Raúl Moreno. Raúl, si quieres quitarte el micro, él te pregunta si algún transneptuniano puede caer a órbitas más bajas que Neptuno. O Javier también te pregunta algo que tiene que ver con la temperatura. Si quieren lo explican y se quitan el micro o vas intentando responder. Si queréis puedo ir. Por ejemplo. Sí, pero de hecho es eso, los transneptunianos. Hay algunos que están los llamamos clásicos porque están como la forma del disco y tienen unas órbitas muy estables, pero hay otros que llamamos scattering precisamente porque se están dispersando ahora mismo, están todavía bajo la influencia de los planetas gigantes. Y estos que se están dispersando pueden dispersarse hacia afuera, pero también pueden dispersarse hacia el interior y pasar a formar parte de lo que llamamos la población de los centauros, que están en esta zona de influencia de Neptuno, de Saturno, de Júpiter. Y el hecho de que estén ahí hace que sea muy difícil precisar hacia dónde van a ir. Algunos, por ejemplo, como todos, yo creo que os sonará porque se observó mucho también desde Canarias, el impacto de, ¿cuál fue? El Shoemaker-Levy, el que cayó en Júpiter. Efectivamente. Eso era un objeto transneptuniano, era una especie de cometa que entró bajo la influencia de Júpiter, incluso estalló contra Júpiter. Hay otros que pueden acabar siendo NEAs. Muchos de ellos acabarán simplemente siendo dispersados hacia el exterior. Pero sí que hay una cierta población de teneos que sufre esa evolución. Muchas gracias, Noemí. Javier te pregunta algo que tiene que ver, yo creo que más conceptual. Él te habla si no corrígeme, Javier, parece que te está preguntando que cuando hablas de temperatura, cuando hablas del James Webb y hablas de 55 grados o menos 200 o de lo que hable, te pregunta si eso es la misma sensación que tendríamos en Tierra, si el concepto este de temperatura allí en el espacio, entiendo que quiere decir, es lo mismo. O Javier, explícanos qué es lo que quieres decir. Sí. Sí, no sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Sí, Javier. No sé si me escucháis. Sí, vale, sí. perdona, es que no estaba muy seguro. Buenas
tardes. Oye, muchas gracias, Noemí. Bueno, yo tenía el concepto de temperatura como representación de una energía de las partículas, pero eso es la misma consideración que en la Tierra. Si nosotros tocamos una chapa del James Webb que esté a 55 grados Fahrenheit, vamos a tener la misma sensación de calor como si tocáramos una mesa o un objeto en la Tierra que tuviera esos 12 grados centígrados, más o menos. Yo creo que sí, pero tampoco te puedo decir. Yo creo que sí. Supongo que la única diferencia es que tú tocas en la Tierra una chapa que está a 55 y aún así tu mano está dentro de una atmósfera alrededor que está a cierta temperatura, que modela, hace que esos 55 se difundan de cierta manera. Y en el espacio, al no tener esa atmósfera, lo que tienes es un vacío absoluto alrededor que seguramente hace que la sensación térmica en las zonas cercanas a esa chapa sea incluso más parecida a la de esa superficie, pero no lo he pensado, la verdad. Bien, gracias, Noemí. Raúl también te pregunta hasta qué punto se pueden detectar moléculas orgánicas de cadena más larga. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Hasta qué punto se pueden detectar moléculas orgánicas de cadena más larga que por el web? Pues yo creo que es que, de hecho, las partículas orgánicas, los complejos orgánicos, los llevamos diciendo que existen en el sistema solar, en los objetos rojos, desde hace muchísimo tiempo, pero en el visible y en el infrarrojo no se pueden detectar desde Tierra, porque la banda de absorción está a 3 micras. Entonces hay que irse a la IRTF y no todos los objetos se pueden observar en la IRTF. Entonces un material que nosotros, el Dale Cruzan, con el que yo trabajo mucho, que ha estado estudiando los orgánicos complejos toda su vida, siempre dice que es un elusive, ¿no? Que parece que nos está esquivando los orgánicos complejos. Con el asteroide Temis en el IRTF observamos esa banda 3 micras y sí que vimos que tenía una forma que creemos que se debe a orgánicos complejos. Pero claro, es un objeto, 2 con Cibeles, que lo observamos poco después. Pero, y esas bandas son similares a las de esos materiales observados en el laboratorio, en Tierra. Pero no lo hemos detectado en muchos otros objetos. El James Webb sí que va a hacer espectroscopía a esas longitudes de onda. Y yo sí que espero no solo detectar orgánicos, sino caracterizarlos. Porque precisamente si la banda es alifática o es aromática, la forma es diferente. Pero además, como son materiales muy complejos, si son 3 círculos con 2 cadenas o si son el símbolo de Eurovisión, todo de cadenas, la forma va a ser muy diferente y de la banda. Entonces yo espero que con la resolución, uno de mis grandes objetivos para el James Webb es poder caracterizar los orgánicos complejos en el cinturón transneptuniano. Muchas gracias, Noemí. Muy interesante la charla. Gracias a ti. A ver, alguien. Julia, adelante, por supuesto. Julia quiere hacer un comentario. Hola, ¿qué tal? Gracias, Noé. Hola, Julia. Estupenda como siempre. Yo quiero hacer un comentario y creo que es de cajón, o sea, de recibo, perdón, hacerlo. Y quiero poner realmente en valor lo que ha logrado Noemí porque es súper complicado conseguir tiempo en el James Webb. Me consta, yo lo he intentado, también preparé una propuesta y otros colegas también prepararon propuestas. Me llevó muchísimo tiempo y eso que tuve la ayuda de Vania, por ejemplo, que sin ella no hubieran sido ni capaz de ponerla. Son meses de trabajo detrás, a veces años, y es muy complicado conseguir tiempo. Yo no conseguí tiempo, entonces solo quería resaltar y que los oyentes, los que están viendo la charla, lo tengan muy en cuenta. O sea, esto es un logro muy, muy importante porque es realmente muy complicado y hay mucha competencia a conseguir tantísimas horas como ha conseguido Noemí. O sea, que solo quería decir eso, que creo que es importante también. Gracias, Julia. Bueno, de todas formas, sabéis que me fui favorecida por los retrasos del James Webb, en el sentido de que hemos tenido mucho tiempo para preparar la propuesta. Sí, pero lo hemos tenido todo, no solo tú. Ya, Claro. eso es verdad. Pero sí que me lo he pasado bien en el proceso. Y gracias, como decías, a Vania. Vania ha sido un activo muy importante porque, y yo lo resalto mucho también cada vez que me preguntan por estas cosas, los científicos cada vez estamos más metidos en nuestro ordenador y nos llegan los datos de una base de datos, nos los descargamos de un servidor, pero detrás de esos datos hay gente que adquiere esos datos y es gente que conoce muy bien los instrumentos, conoce muy bien los telescopios y sabe cómo hacer observaciones. Y Vania lo sabe incluso con un telescopio que todavía no estaba en órbita, como es el James Webb. Ella y yo trabajamos para intentar entender NIRSPEC y es una crack.
O sea que... Pues desde aquí invitamos ya a Vania a otro festival, a otra de nuestras tertulias para que nos cuente esa parte también tan instrumental, ¿no? Yo creo que con esto todos se hacen una idea lo difícil que es, lo hemos hablado con telescopios en tierra, lo complejo que puede ser y la competencia tan grande para conseguir tiempo, y está estupendo que Julia haga esta mención para conseguir tiempo, conseguir esta gran base diríamos, esta larga secuencia de tiempo que vas a tener y de un proyecto de primera ciencia en un telescopio tan innovador y tan pionero, cosa que como va a ser el James Webb, ¿no? O sea que yo creo que realmente chapó, Noemí, y que nos congratula muchísimo, ¿no? Y que todo, creo que el desafío que hay por delante es impresionante. Y como bien has dicho, no solo para aprender, conocer mejor cómo se formó nuestro sistema solar, otros sistemas también, ¿no? También quería hacer, como siempre hablamos de la contaminación lumínica, fíjate también lo que decía Noemí cuando hizo, si me permites, yo aprovecho que están aquí nuestros monitores y guías cuando hablamos de brillo de cielo, contaminación lumínica, que no bajamos del 21 y lo importante que puede ser para hacer buena ciencia también en tierra, que complementará esas medidas el tener un brillo de cielo importante, ¿no? El intentar mantener mínimamente el 21, 21,4 como nuestros destinos, nuestras reservas de Starlight, también para favorecer estos proyectos científicos. Dense cuenta lo importante que puede ser la cantidad de objetos que nos perdemos por esa contaminación, ¿no? O sea que también Noemí ha puesto un balance que nos puede ayudar a entender la importancia que tiene para la ciencia el preservar el cielo, ¿no? Entre otras cosas. No sé si aquí hay más preguntas, si alguien, Noemí, estamos abusando un poco de ti, pero si alguien más quiere hacer un comentario o quiere hacer alguna pregunta, pues bueno, Noemí, si no, darte de verdad las gracias sinceramente. Esto lo vamos a subir, ahora le ponemos una portadita, lo maquetamos un poquito y tenemos un guía Starlight que se encarga de todo eso y lo subiremos a nuestro canal YouTube. Así que otros muchos que no han podido asistir hoy van a poderlo visualizar, disfrutar, y esto es material indiscutible para la formación de todos nuestros monitores y guías. Noemí, muchísimas gracias, enhorabuena, y esperamos que pronto, aunque sea después de estos 5 o 7 meses, cuando empecemos a tener datos, nos des otra charla y nos cuentes cuáles son los datos y resultados preliminares de este trabajo. Gracias, está muy cómoda hablando con vosotros y sí, volveré seguro. Muchísimas gracias. Igualmente a Vania, Julia y luego también a muchos amigos que estoy viendo por aquí, del Galileo, a Emilio, que se conectó antes también, y a otros muchos más que aquí tenemos. Muchas gracias por asistir a todos y nos vemos entonces en el último jueves de febrero en el próximo Festival Starlight.